Buenas noches, corsarios. La noche de hoy vamos a hablar sobre un tema que encierra muchos mitos, algo que deja volar mucho la imaginación y que tal vez más de uno de nosotros ha tenido alguna anécdota, o cuando menos hemos escuchado hablar sobre algo. Estamos hablando de las brujas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas hablar o cuando escuchas la palabra bruja, César? Pues que son muy feas. Pero a decir verdad, fíjate que yo nunca he visto una. Bueno, así, verle la cara, pues como que no. Por lo general, por lo que he escuchado y por algo que una vez me platicó mi hermana, dice que cuando era niña y tenía como 8 años, estaba jugando a una cuadra de la casa. Ya era de noche, eran como las 8. Dice que ya al momento de estar platicando con una amiga, dice como que algo, como una bola venía así rápido acercándose, pero que topó con su cara. O sea, no llegó a pegarle, pero llegó a topar. Y dice que como así como vino, ella la vio de reojo, así se regresó la bola. O sea, vino, se paró así como que en la cara, pero por unos segundos y regresó. Pero así como cuando ves un fuego artificial que se desvanece. Bueno, así de esa forma. Es curioso cuando menos. Generalmente solemos imaginarlas como bien lo has escrito, pero realmente ¿cómo podríamos diferenciar a una bruja de una persona normal? Tal vez sea más por su actitud, podría ser, más que por su apariencia física. En los relatos que tenemos el día de hoy nos daremos un poco cuenta de eso, que van desde mujeres hermosas hasta personas no tan agraciadas físicamente. Lo más aterrador que tiene una bruja tal vez son las intenciones que guarda dentro de sí. ¿Tú has visto alguna vez alguna bruja? ¿O tienes alguna experiencia personal o algo así? Particularmente tengo un par. Esto me ocurrió más cuando era pequeño, que hoy día ya no he tenido alguna experiencia, tal vez porque ya no soy tan perceptivo como antes a las cosas. Cuando era chico, había una ocasión en la que estaba reunido con varios primos mayores que yo. En realidad era una reunión de ellos, yo solo estaba ahí. Ellos que tenían unos 15 años aproximadamente. Y pues como era costumbre en aquellos años, se reunieron en la noche y comenzaron a contar historias de terror. Comenzaron a contar historias de brujas que realmente no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo claramente te lo voy a describir así. Era de noche, estaba un cielo despejado, se veía una que otra nube a lo lejos y nos estábamos divirtiendo. Yo tendré que serán unos 7 años tal vez, 7 años, 6 años, por ahí así. Pero pues lo entendía. Desde pequeño me habían gustado toda esta clase de tópicos. Y estaban riendo, estaban contando las historias. De repente, todos se callaron, como si sintieran algo extraño. Y por instinto, voltearon a ver arriba. Precisamente en ese momento, sobre la luna, una luna llena enorme, recuerdo, iba pasando la silueta de una bruja. Iba pasando más bien una nube con una forma perfecta. No te estoy diciendo que se parecía o que el cerebro humano le dio la forma, no era la forma específicamente de una bruja montada en su escoba o en un palo que iba atravesando en ese momento por la luna. Todos entraron en pánico y se metieron a la casa corriendo. Estábamos en el jardín. Y lo repito, estábamos en lo más normal de noche en el jardín. De la nada hubo un silencio y volteamos instintivamente arriba para verlo. Y todos salieron corriendo hacia adentro de la casa. Es cuanto menos curioso estar contando historias de bruja en una noche fría, por así decirlo, y de la nada ver eso. Por esos años hay unos pinos a unas cuadras de donde vivía, y en más de una ocasión recuerdo que cuando pasaba por ahí de noche, yo por los trabajos de mis padres, a veces teníamos que estar en la calle a altas horas, que es cuando ellos regresaban del trabajo y yo venía con ellos. Te diré 12 de la noche, 11 de la noche. De donde nos dejaba el transporte, pues ahí caminábamos. Por estos lugares, en aquel entonces era mucha terracería y había árboles muy grandes. Pero particularmente esos pinos llaman mucho la atención porque eran los únicos pinos de la zona y se eran muy altos. Y digo eran porque hoy día ya no están. Pero yo recuerdo igual perfectamente que en más de una ocasión vi volar entre los pinos como si estuvieran jugueteando 3 bolas de fuego y venían juntas. Y eran 3 esferas de un tono naranja amarillo. Se veía así
como si fueran de fuego realmente, entre estos tres. ¿Qué piensas? Oye, pero bueno, ¿realmente cómo son las bolas de fuego? Yo como no las he visto, yo me las imagino así como si fuera, o sea, literal una bola, pero con fuego como si fuera de un meteorito. No sé, tú que las has visto, como que así exactamente como qué sería. Porque yo me lo imagino así como amarilla, con fuego alrededor, pero no tengo la idea tan... Bueno, ¿has visto el carbón arder? Cuando está así muy caliente, cuando está así rodeado de fuego. El carbón es ese tono que tiene, Sí, al rojo vivo, algo así, forma de esfera, algo grande. Como estaba a lo lejos, no sabría decirte qué tamaño, pero si me pongo a pensarlo, sí sería un poco grande. No te puedo decir que el tamaño de una persona porque no es algo más pequeño, pero sí recuerdo eso. También en otra ocasión, ajá. Es literal así como una brasa volando, así al rojo vivo. Sí, más o menos de ese tono. Yo recuerdo que era más o menos de ese tono. Y así, fíjate que mucho se dice también de esto de las brujas que se alimentan de bebés, de niños. Y bueno, sobre esto va la primera historia de esta noche. Esta es la leyenda de la bruja que encerró almas de niños en un árbol. La leyenda cuenta que en la casa que estaba al lado de los lavaderos existió una mujer bella, muy bella. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podía hacerlo si su familia era conocida por practicar magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes, y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par también se fue quedando sola. Entonces un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Ella quería no sentirse tan sola. Una compañía que le hiciera llenarse. Ella anhelaba tener un hijo y estaba convencida de que sería una excelente madre. A pesar de que la gente no la quería y vivía con ese odio, ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver cómo aquel sueño se volvía algo tan lejano. El tiempo pasa y cobra facturas. En ese momento decidió hacer algo, ya que ningún hombre por miedo se atrevía a unirse a ella en matrimonio. Ella recurriría a otros métodos, y poco a poco se dejó envolver por fuerzas oscuras. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era el de una joven resplandeciente, sino la de una mujer sombría, llena de odio, vacía. En sus ojos ya no había dulzura, sino rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar vida. Su vientre la había traicionado, y no se preñó nada más que de un odio creciente. Eso era lo único que crecía en su interior. El tiempo continuó su curso, y la ira y el odio creció en la mujer. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió cuando un día escuchó a dos mujeres del pueblo cuchichear. Las insensibles comenzaron a burlarse porque aquella pobre desgraciada no podría engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas no hizo ni dijo nada. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces, la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque cuando pasaba cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todos sabían que estaba sola. No había nada más que ella en esa casa. Además, los gritos eran como cantos con una voz ultratumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que lo escuchara. Poco tiempo después, Aculco se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego dos y por último tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver, así que un día el pueblo, armado de valor, se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva, sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento una niebla espesa cubrió el ambiente, y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. Primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y así era. Y ella misma confesó que había raptado a los niños como una venganza contra el pueblo. En ese momento un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó.
y la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los 3 niños estaban atrapados ahí junto con ella, así que si dañaban el árbol, no solo ella sufriría sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara el árbol por piedad, por lo que más quisiera, por piedad a sus hijos. Y el valiente comprendió el pesar de las madres y no hizo más que asentir con la cabeza. Además hizo prometer a todos no dañar el árbol. Pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en Aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel informe y gran árbol que sigue hasta nuestros días, primero saldrá una especie de savia blancuzca que luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí por lo menos hasta el final de los tiempos. Bien, esta ha sido la primera historia. Cuéntame qué te ha parecido. Bueno, más que nada me dejó pensando en todo lo que son capaces de hacer por sentir algún tipo de maldad o envidia. No es como que cualquier persona venga y les pueda detener así nada más. Al menos que sea alguien muy, muy creyente y las pueda reprender de alguna manera. Pero una persona que tenga la fe a la mitad o muy poca, siento que no sería muy fácil guerrear con ellas. Fíjate que es muy cierto lo que dices también. No se ponte en el lugar de las madres que estaban ahí. De la nada se perdieron 3 niños en el pueblo. Y puedes imaginarte la escena, clavar un hacha en el árbol, ese árbol. Para empezar, que de ese árbol que estén proveniendo unas voces. Clavar algo en él y se escuchan unos llantos. Y más lo que dice todavía, de que si hoy día vas y lo visitas, tú puedes clavar algo y va a salir una savia de color blanco. Y a los pocos minutos se va a poner de color rojo. Es cuanto menos curioso, ¿no crees? Bien, nuestra siguiente historia es sobre las brujas de Ixtapaluca, entidades que roban nacidos para alimentarse. En los pueblos de Chalco, Ixtapaluca y Cocotitlán, cercanos a la zona, las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz colocan tijeras en las puertas, seguros y trapos rojos para evitar que las brujas se lleven a sus hijos. Todo esto debido a que a lo largo de la historia de estos pueblos se han dado muchos casos en los que en los que realmente desaparecen bebés, niños, y muy pocas veces los han encontrado. Y cuando esto sucede, los encuentran en muy mal estado. Dado esto, se ha corrido el rumor de que en esa zona habitan muchas brujas. Se dice que en el Cerro del Elefante existen más de 10 cuevas y que este es un nido para ellas. La gente cuenta que las brujas de día son mujeres que conviven con el resto de la población, en su mayoría comerciantes. Aseguran que hay una señora, por ejemplo, de edad avanzada que recorre diario las calles del pueblo de Tlapacoya, el lugar más cercano al cerro, y carga una canasta de verduras y frutas frescas que ofrece a los habitantes. Al concluir la jornada laboral, camina entre los arbustos y, llegando a la noche, desaparece. Se dice que ella es una bruja, que ella se adentra en el Cerro del Elefante para resguardarse en una de las cuevas y salir más tarde para robarse a los bebés y alimentarse. En pocas palabras, se alimenta de la sangre de los bebés o de su alma. Hay una anécdota que relata algo similar. La población recuerda que en el pueblo de Ayotla, municipio de Ixtapaluca, en los años 60, una familia organizaba la fiesta de cumpleaños de un niño de 7 años, cuando su hermana de apenas 3 meses de edad desapareció y después fue localizada en una barranca, tapada por una bruja. La persona que narra esto dice: yo era una niña cuando pasó eso. El pueblo era chiquito, había poca gente y la mayoría estaba buscando a la bebé. Nosotros la conocíamos porque mi mamá era amiga de ella. Ya de tanto buscarla la encontraron en una barranca. Dicen que estaba como con chupetones o moretones, de que la había chupado la bruja. Esto asegura Marta, una mujer de 70 años y ha vivido toda su vida en este pueblo. Incluso aquellos que no creen toman sus precauciones y por si sí o por si no, siempre siguen las recomendaciones para evitar a las brujas. Además de que cada madrugada, al parecer, se observa en la punta del Cerro del Elefante bolas gigantescas de luz, de fuego. De hecho, ahorita que te estaba escuchando, me quedé pensando en cómo desde allá, desde esa ciudad, puede venir esa historia a parar hasta acá, a nuestros oídos. Bueno, ya en esta segunda historia pudimos confirmar lo que son las bolas de fuego y todo el despapalle que puede generar uno de estos seres, que hasta ahorita, y sigo diciendo, no he visto, pero espero ver en algún momento. Obviamente, y sin hacerme falta un rosario aquí en el cuello, para poderla reprender. Muy bien, así llegaremos al tercer relato de la noche, el cual se titula La Bruja. Mis abuelos llegaron a vivir en la colonia Independencia hace más de 30 años. Ahí comenzaron a levantar y ampliar su casa.
en un gran terreno donde vivían con mis tíos y mamá. La familia empezó a crecer y cuando nació la última de mis primas, mi abuela, en vez de decirles a los tíos lo sana y bonita que estaba, les dijo que se prepararan con las visitas. Cuando le preguntaban al abuelo a qué se refería con eso, el sereno me respondía a las brujas. Y bueno, yo no creía en eso. Mi mente infantil relacionaba tales cosas con cuentos que escuchaba de pronto en la escuela, pero ese pensamiento habría de cambiar con el paso de los días. Mis tíos se quedaban en uno de los cuartos de la casa al fondo, junto a un gran patio arbolado que daba vista al cerro. La construcción la hice al abuelo con ayuda de mis tíos y era un cuarto con paredes de bloque y techo de lámina, que resonaba en toda la casa cuando caían las lluvias o cuando llegaban las ventiscas de otoño. Se podía escuchar como ramas y frutos de algunos árboles caían, tronaban en la lámina haciendo ecos. Luego de que mi prima recién nacida llegó a la casa, comenzaron a experimentarse las cosas extrañas. Al llegar la madrugada, mis tíos se despertaban por fuertes golpes que resonaban en la lámina. Al principio eran esporádicos, pero después eran constantes y cada noche para acrecentar más su nerviosismo. Mi pequeña prima montaba en llanto durante un buen rato sin que sus padres encontraran la causa de su incomodidad. Así que cada madrugada, hasta que, cansados de la situación, decidieron quedarse despiertos y esperar a que se presentaran los fenómenos, a ver si era producto de sus nervios o imaginación. Ellos cuentan que estaban a oscuras y en silencio. La noche estaba en calma hasta que escucharon que un vientecillo movía las ramas de los árboles, para después escuchar el golpe fuerte en la lámina que los alertó. Rápidamente encendieron la luz. Mi tío apenas iba a salir a investigar cuando mi tía, nerviosa, le dijo que escuchara. Y al hacerlo notaron que además del fuerte ruido, se comenzaron a escuchar como rasguños y pequeños pasos que iban y venían por todo el techo, pudiendo ver además que a cada paso la lámina se sumía, pesaba y se movía de un lado a otro a voluntad hasta que el bebé despertaba para llorar incesantemente. En ese momento los ruidos se hacían más fuertes y escuchaban como si algo intentara meterse. Cuando mi tío sale para investigar qué estaba pasando, no vio nada, solo sintió el viento y un extraño sentimiento de zozobra que lo hizo meterse de inmediato. Muy preocupados, hartos de la situación, corrieron con el abuelo para alertarlo de tal suceso. Este, abriendo los ojos, espantándolos, se levantó y habló para decirles a mis tíos algo que los desalentó realmente y preocupó. «Es una bruja», exclamó. En tanto salía al patio corriendo. Una vez afuera explotó en insultos y vociferaciones, viendo hielo santo al techo de la casa como una lámpara de petróleo. De pronto, de frente a la oscuridad, se vio una especie de ave negra que alzó el vuelo y se fue a posar sobre las ramas de un viejo pirul que se levantaba en el patio, y de ahí solo vimos ramas moverse. En eso regresa el abuelo muy alterado y nos dijo que de una manera determinada que él mismo mataría a aquella bruja. Todos los que estábamos en la casa los veíamos asombrados y nerviosos por aquella extraña situación. Como pudimos, nos acostamos todos en un cuarto rodeando a la bebé, mientras el abuelo se pasó la noche sentado mirando a la ventana. Por la mañana se levantó y en un bote de mina preparó cal con un chorro de agua bendita. Con la blanca mezcla empezó a marcar cruces en todos lados, en el techo, las paredes, los árboles, las piedras del patio y en otros sitios. Cuando por fin terminó la mezcla, comenzó a hacer una serie de oraciones para después conseguir varios listones con los que hizo una especie de cuerda que metió en agua bendita y esperó a que llegara la noche. Todos estábamos atentos al silencio que se tornó incómodo, cuando de pronto se empezó a escuchar de nuevo el vientecillo que movía los árboles. «Ahí está», exclamó el abuelo mientras se levantaba de su asiento para salir a buscar a la bruja. Los que nos quedamos en la casa vimos la sombra del abuelo parado en el patio, vociferando. Sentí un escalofrío de ver en aquel árbol de pirul estaba encaramada una gran ave que ocupaba casi toda la rama. Su negro plumaje no reflejaba la luz, y lo único que podíamos distinguir era un par de ojos brillantes que lo miraban fijamente. En eso le grita a mi tío que le llevara la cuerda y el agua bendita, casi intuyendo las intenciones del abuelo. El ave empezó a ganar y a aletear mientras se separaba firme debajo del pirul, y comenzó a orar lo que después supe que eran 12 verdades del mundo, y en cada una de ellas iba haciendo un nudo en la cuerda mojada con el agua, y al finalizar continuaba orando, pero esta vez al revés y sin interrupción, con una lucidez asombrosa.
Cuando terminó de recitar, vimos como el ave cae pesadamente del árbol levantando el polvo, y el abuelo se acerca a amarrarle las patas con una cuerda anudada y mojada. El ave era enorme, de plumas negras, con un aspecto bastante extraño. La cabeza era como un humanoide, cuyo grueso pico amarillo hacía juego con unos brillantes ojos que parecían de persona, y que veían al abuelo con súplica. «Vamos a quemar las patas, así si escapa sabremos quién es», dijo el abuelo de inmediato. Le quitó la base de vidrio a la lámpara de petróleo y arrojó un poco de líquido flamable a las escamosas patas de la bruja, para después prenderle fuego. Una gran llamarada que se mezcló con granizos de dolor del ave que se movía de forma frenética. «Te vas a quedar quieta, bruja. Vas a durar un buen rato sin hacer maldades», dijo el abuelo, con un tono autoritario, y riéndose del dolor y la desgracia del ave. Esta no paraba de gritar. Una vez que el fuego se apagó y se quedó el ave con las patas chamuscadas y sin poder moverse, el abuelo con frialdad ordenó a todos los presentes regresar a la casa y dormir, y que dejáramos el ave del pirul ya estando acostados. Escuchamos los escalofriantes granizos de aquella ave. El abuelo tranquilamente se acostó diciéndonos: «Al rato se le pasa por la mañana», y como si tratase de un día especial corrimos todos a ver al animal, pero para nuestra sorpresa ya no estaba. Solo permanecía la cuerda con los nudos y el amarre intacto. El abuelo riéndose nos dijo que pronto tendríamos noticias de la bruja, y así fue. Esa tarde nos llegó la noticia que una prima hermana de la abuela se había accidentado al tratar de calentar agua hirviendo, que se le cayó en los pies bañándose. Se lo lastimó seriamente y pidiéndole caminar. En ese momento todos vimos incrédulos el rostro, pensando muchas cosas que quizá el abuelo ya sabía esa noche y las posteriores. No se volvió a sentir la presencia del ave ni sus manifestaciones. La abuela después nos dijo que esa misma noche el abuelo fue a visitar a su prima para advertirle que si se volvía a acercar a la casa le iba a sacar los ojos, ya que decía que las brujas antes de transformarse para poder ver en la noche se quitan los ojos y se colocan los de un gato o algún animal nocturno para poder ver en la oscuridad. La prima de la abuela, que iba constantemente a la casa, dejó de ir, incluso en las reuniones familiares, ni se paraba, y todos los de la casa sabíamos cuál era la razón. Más aún a ver las marcas de las quemaduras de los pies. Y el abuelo siempre nos advertía: jamás vayan después de la calle Páscoro, ya que en el cerro hay muchas brujas que solo se dedican a hacer maldades. Muy bien, esas son las 3 historias de esta noche. Ya hemos visto a lo largo de esas 3 historias que nos podemos encontrar de más de alguna forma, ya sea en su forma humana, sin saber si lo son o no, ya sea como una bola de fuego o como en esta última una especie de ave, que de hecho hay una anécdota pendiente sobre eso, algo que le pasó hace pocos años a mi novio, a quien por cierto mando un saludo. Le pasó algo muy reciente aquí en la ciudad. Uno de sus sobrinos, algo sobre un ave también muy grande, como se cuenta, quien dice que no las vemos aquí de esa misma manera, como aves muy grandes de una forma muy extraña. Aprovecho para despedirnos. Muchas gracias por habernos escuchado y aprovecho para mandar un saludo a Karen Hernández. Gracias por tu suscripción y por todo el apoyo. Muy buenas noches, corsarios. Hasta la próxima. No olviden darle like y suscribirse.